Pues bien, vamos a hablar de cómo mejorar y sacarle provecho al plan de datos en casa, porque, reitero, mucha gente ha venido quejándose de este tema, y está conmigo Daniel Díaz Ataukuri. Él es ingeniero electrónico, doctor en telecomunicaciones, y actualmente es director ejecutivo del INICTEL, UNI. Y vamos a establecer varios criterios sobre este tema. Daniel, buenos días, bienvenido a familia.com de RPP, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo de la Universidad Nacional de Ingeniería a todos ustedes, y del INICTEL de manera muy especial. Gracias por el tiempo. Y hay varias cosas en verdad que uno siempre tiene en cuenta cuando escucha este tema de internet falla en mi casa. Y es una situación muy general, pero sí, siempre se asocia el tema de que el Wi-Fi no llega a los cuartos, o de que no está en todo momento, o que no es estable. ¿Qué pasa? ¿Así funciona o no debería funcionar así? No, claro, es que no debería funcionar así. Mira, le cuento como algo anecdótico. En este momento en casa se me ha ido el internet. Estoy por celular. ¿Se da cuenta? No debería ser así. No le digo en qué empresa estoy para no entrar en problemas extraacadémicos, ¿no? pero como curiosidad, ¿ves? No debería funcionar así, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros vemos un poquito la internet se transmite a través de unos y ceros, ¿no? Entonces, cuanto mayor cantidad es la información de unos y ceros, mejor va a ser mi aplicación, mejor va a ser mi audio, mi video y todo lo demás, ¿no? Entonces, el problema está cómo hago o qué debo de hacer para que esos unos y ceros puedan llegar dentro de la casa a la mayor cantidad de cuartos, en la sala o en la cuarto de estudio donde estoy, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Las paredes, las puertas, los diferentes objetos que hay en casa contribuyen a que esa información, por motivos ya de propagación, llamémoslo así, no lleguen como debería llegar al receptor final, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas internos de conectividad, ¿no? Claro, o sea, mientras más paredes, muebles, ropa, roperos y cosas que haya entre mi teléfono y el router, no se conecta. Así es, ¿no? Por ejemplo, yo, para hacerte que en mi casa, por la construcción que yo tengo del material noble, 3/4 ya no llega, ¿no? Tengo que poner un access point o un repetidor intermedio para que la señal que es débil lo refuerce y pueda llegar cada vez más lejos. Sí, esa es una solución que he escuchado muchísimo también y que yo tuve un tiempo usando, pero debo ser bastante honesto con este tema de los power lines y de las conexiones que permiten extender el Wi-Fi. Yo tengo en casa una caja de luz que no se conecta entre sí. Tengo diferentes fuentes porque tengo cajas térmicas en diferentes lugares y la corriente no es fluida. Con ese tipo de sistemas a mí no me funciona el power line porque la casa no está unificada en electricidad. Por eso, en situaciones distintas, puede que no funcione también esto. Sí. No, es cierto, ¿no? Porque al ser ondas electromagnéticas en general, ¿no? Eso implica, pues, que pueda, por un lado, puede existir interferencias, pues, por un lado, aunque es mínimo, pero la posibilidad está. Si hay una interferencia fuerte, obviamente va a malograr, llamémoslo así, la señal. Pero también a veces tenemos lo que nosotros en telecomunicaciones llamamos segmentos de redes, ¿no? Distintos, ¿no? O sea, yo estoy conectado a un access point, a un router, de repente el hermano tiene en el segundo piso o en el primer piso, qué sé yo, otro acceso, entonces ahí son redes diferentes, ¿no? Entonces ahí que problemitas que pueden pasar es posible, aunque no debería, pero pueden pasar. Sí. Evidentemente, pero para que la gente que escucha en este momento RPP tenga un panorama amplio de este asunto, porque hay mucha crítica sobre los servicios de Internet, por favor, quiero que le explique a la audiencia cómo funciona el tema, porque mucha gente cree que solamente es un tema de sus casas, y en verdad el cableado, el servicio recorre miles de kilómetros. O sea, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se subdivide la conexión a Internet? ¿Cuáles son las etapas? Buena pregunta. Mire, toda información que uno genera, por ejemplo, la voz, el video, es señales eléctricas. Y esas señales eléctricas se convierte en unos y ceros, en lo que llamamos nosotros binario. Entonces, esa información binaria es la que tiene que salir desde el punto de origen de la información a donde uno lo quiere ver. Entonces, ese proceso de enviar un y cero va a pasar por muchas etapas, ¿no? Por ejemplo, puede pasar por una etapa de una antena, podría pasar por cable submarino que está bajo el agua, el mar, podría pasar por fibra óptica, podría pasar por microondas.
Entonces hay todo un proceso de envío de la información hasta llegar al punto final. Si nosotros nos concentramos solo en la casa de uno de nosotros, existe la posibilidad de que llegue a través de un cable de cobre, que es muy poco hoy en día, pero es una posibilidad. En algunos casos llega con cable coaxial y en algunos casos muy pocos llegan con fibra, sobre todo en las empresas llegan con fibra, ¿no? Entonces eso le permite que la información en algunos de los casos llegue pues de manera lenta, en algunos casos a una velocidad intermedia, y en algunos casos pues de una velocidad altísima, ¿no? Entonces va a depender mucho del medio de transmisión que se utilice. Pensemos en todo caso en una analogía simple que si uno quiere ir, por ejemplo, enviar un paquete de Piura a Lima y en Trujillo la carretera que conecta las ciudades está inundada, pues va a haber una demora en la entrega de la información. Es igual, exactamente igual en Internet, nada más que sucede en milisegundos. Exacto, es idénticamente lo mismo, lo que acaba de decir. Podríamos nosotros tener, por ejemplo, en cualquier casa o en cualquier empresa, un enlace de fibra óptica de altísima velocidad, ya supóngase de altísima velocidad, pero resulta que yo quiero llevar información a las zonas rurales, a lugares que están alejados del país para dar educación. Pero ¿qué pasa si en el lado donde están nuestros hermanos en zonas rurales, su ancho de banda, su medio de transmisión es muy pobre o casi nulo? Entonces no va a poder acceder a la información. Y eso es lo que está pasando en nuestro país hoy en día, ¿no? De acuerdo, además con la sobrecarga y todo lo demás, ¿no? Exacto, es que la tecnología no está distribuida de manera horizontal en todo el país. Está concentrado en ciertas regiones y más en ciertas localidades, ¿no? Y eso hace asimétrico la transmisión por Internet. Vamos a hacer una pausa para seguir hablando de este tema. Por favor, Daniel, acompáñanos durante el corte, porque vamos luego de la pausa a escuchar tu llamada al 212-4100, 212-7165, 0813-140. Queremos ayudarte a que mejores tu conectividad dentro de casa, y eso, quiero por favor ponerlo bien en claro, es indistinto a cuál es tu relación con una operadora, cuál es el contrato que tienes. Estamos hablando de cómo ubicar los equipos para que funcionen mejor. O sea, así, en esos términos tan planos lo voy a colocar. Vamos a una pausa y regresamos luego del corte aquí en familia.com por RPP, La Voz del Perú. 10:50. Muy bien. Seguimos en familia.com por RPP, La Voz del Perú. Soy Jesús Vélez. Te invito a ingresar a rpp.p/tecno, la sección de tecnología News Geek, con información del mundo digital que gira más rápido que este. Mientras, te acompañamos hasta ahora para hablar contigo sobre cómo mejorar tu conexión a Internet dentro de casa. Está con nosotros Daniel Díaz Ataukuri. Él es director ejecutivo de Inictel, para contarnos un poco también qué recomendaciones tomar en cuenta. Y antes de la pausa, Daniel, estábamos hablando un poco de estas condiciones acerca de la longitud que una conexión a Internet puede tener y que recorre un montón de instancias hasta llegar de un terminal a otro. Pero también hay otro problema muy latente y tiene que ver con la cantidad de dispositivos que hoy tenemos y que a veces no invertimos tampoco en aumentar nuestro ancho de banda. Si hoy tengo más equipos conectados a Internet en casa, si pasé de 2 a 4 o 5 o 7, cuéntalo ahorita en casa, ¿debería también incrementar mi plan de ancho de banda para mi casa? Sí, efectivamente, ¿no? Cuanto más equipos uno tenga en casa, más información uno va a disponer o va a necesitar, ¿no? Por lo tanto, el ancho de banda tiene que ser mayor. Si ustedes me permiten hacer una similitud, el ancho de banda vendría a ser como una tubería de agua, ¿no? Entonces, si en mi casa llega una tubería de un diámetro relativamente pequeño, por más agua que yo necesite en mi casa, receptores, no va a poder llegar adecuadamente porque la cañería es muy delgada, ¿no? Pero si yo tengo una cañería mucho más ancha en diámetro, entonces voy a tener mayor fluido, ¿no? Mayor agua. Esa es la misma idea, ¿no? Entonces, cuanto mayor dispositivos tenga, voy a necesitar mayor ancho de banda, ¿no? Y es una recomendación que mucha gente pasa por alto porque cree que, como tenemos varios equipos, todos deberían conectarse a la misma velocidad. Y en una época como esta, en donde hay mucha gente que ha recibido dinero por retiro de FP, por bonos, hay gente que ha invertido también en
dispositivos tecnológicos para clases, para videoconferencia, para mejorar su estilo de vida, vamos a decirlo, o sea, con todo derecho, es su plata. Pero eso también genera un montón de demanda de conectividad. Hoy hay más equipos que se conectan a internet, hoy tienes teléfono inalámbrico, un ratón inalámbrico, tienes un televisor que se conecta a internet, tienes luces que se conectan a internet, asistentes de voz, teléfonos, tablets, o sea, hay una sobrecarga también en la conectividad y eso debería ayudarnos a considerar incrementar nuestro ancho de banda. Exacto. Por lo menos en zonas urbanas, como el caso de Lima o las grandes capitales, como bien lo dices tú, en las casas la mayoría, o gran parte, no todos, pero gran parte tiene un Smart TV, ¿no? Y a eso está consumiendo un ancho de banda respetable, ¿no? Y encima las clases que algunos dictamos o recibimos, el tema del Zoom propiamente dicho, o cualquier otra plataforma, Meet, lo que uno utilice, también hay un recurso de ancho de banda, ¿no? Y si por ahí a través del celular vamos a páginas web como YouTube para poder bajar algún video determinado, todo eso va a incrementar en la información que uno requiere, el ancho de banda que uno requiere para que esto sea bien recibido, ¿no? Influye demasiado, de hecho que sí. De hecho, aquí en mi casa, tengo una norma que desde sábados de 10:30 a 11:30 nadie usa internet, solo yo. Porque si alguien comienza a ver Netflix o empieza a usar Zoom o empieza a utilizar consumo ancho de banda, a mí me quitan ancho de banda para salir al aire. O sea, así de drástico es el asunto. O sea, ¿cómo uno tiene que aprender a optimizar esos recursos también, no? Así es, sí, es un poco de planificación. En todo caso, estamos en el momento de un poco de planificar y ordenarnos los usos de recursos de internet, porque los anchos de banda que uno ha contratado a la empresa que uno ha firmado a través de un contrato es fijo, ¿no? Dice 30 megabits, algunos tendrán 50 megabits, algunos tendrán 10 megabits, ¿no? Ese ancho de banda es lo que uno dispone para poder salir o para poder recibir información, sobre todo recibir, porque lo que uno interesa es recibir la información, ¿no? Salvo situaciones muy especiales, como entiendo que es el caso tuyo, donde tienes que generar la información, pero son muy pocos, claro, ¿no? Pero hoy, la mayoría reciben. Pero hoy se genera un montón de información porque los chicos están en Skype o en Zoom o en Microsoft Teams haciendo videollamadas. O sea, hoy estamos levantando muchísima información. O sea, consideremos eso también. Sí, efectivamente. En los últimos 4 meses, 4 meses con este tema del COVID-19, se dice que el mundo ha cambiado no solamente desde el punto del comportamiento del ser humano, sino también el uso de las tecnologías. Y a ese proceso de uso de nuevas tecnologías se le conoce con el nombre de la transformación digital, ¿no? O sea, la transformación digital viene a ser, yo lo defino de una manera muy simple para que todo el mundo lo entienda. La transformación digital viene a ser el uso de las tecnologías para que mejore la calidad de vida del ser humano, ¿no? Bajo ese concepto, la Internet es una tecnología fundamental porque nos está permitiendo, por ejemplo, establecer esta conexión. Yo dentro de un rato tengo una clase en San Marcos que dictar, tengo reuniones la próxima semana por Internet, entonces nos ha facilitado la vida, pero eso también implica que los recursos de Internet se están consumiendo más, o sea, mis anchos de banda van a ser quizás en un momento determinado ya insuficiente para la actividad que uno tiene, ¿no? Entonces es cierto, hay que ordenarnos, hay que planificar bien y hay que saber también cuáles son los recursos que disponemos para no, entre comillas, saturarnos, ¿no? Claro, ya para recapitular entonces, lo primero que hay que ver es que mientras menos cantidad de paredes haya entre mi dispositivo y el router, mayor estabilidad de conexión tendré. Lo otro tiene que ver que si compro más equipo, debo seguir subiendo mi ancho de banda. Para terminar, entendiendo un poco también la propuesta actual en el mercado de telecomunicaciones, ¿cuál sería un plan contratado en casa, digamos poniéndolo en número en megabits por segundo, un plan mínimo decente para poder enfrentar una situación como la de ahora? 10 megabits, 20 megabits, 30, ¿cuál es el número mínimo indispensable para estar tranquilos? Claro, bueno, buena pregunta, ¿no? Si nosotros lo ponemos a hacer así de un punto de vista netamente cálculos, así, números rápidos, lo mínimo que debería de tener yo, lo mínimo es 10 megabits, ¿no? 10, lo mínimo, que ya prácticamente estoy en el tope, ¿no?
Por eso es que se recomienda que uno pueda tener alrededor de entre 30 megabits y 50 megabits los anchos de banda en la casa de uno, si quiere, obviamente, acceder a algunos sistemas básicos que nos da hoy la Internet. Eso, por ejemplo, ver televisión, por ejemplo, hacer videoconferencias vía streaming, información de streaming, etcétera, etcétera, ¿no? Entre 30 y 50 es el promedio. Es por eso que la mayoría de las empresas aquí en el Perú, en telecomunicaciones, ofrecen planes de acceso a Internet entre esos valores, ¿no? 30 y 50, que es el promedio que ellos ofrecen, ¿no? Pero es acá en zonas urbanas. Daniel, ahora sí, imagínense qué sucede en zonas rurales. La figura es completamente diferente, ¿no? De acuerdo con eso, y lo hemos conversado varias veces aquí en familia.com de la necesidad de implementar mejor el tema de la infraestructura de Internet, de que cuidar la infraestructura de Internet, por el amor de Dios, es nuestra carretera al futuro. Daniel Díaz Atahucuri, ingeniero electrónico, director ejecutivo de Initel, muchas gracias por tu tiempo aquí en familia.com, muy buenos días. Claro, si tú me permites solamente un 30 segundos, yo quisiera simplemente exhortar a todos los peruanos y sobre todo a las autoridades que seamos conscientes de la importancia del acceso a Internet y que sea, pues, de alguna manera distribuida equitativamente en el país, ¿no? Con eso lograremos una educación bastante homogénea, que es lo que esperamos todos nosotros. Y sobre todo, informarnos, que es muy importante actualmente. Completamente de acuerdo, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo aquí en familia.com. No, gracias. Vamos a hacer una pausa y luego el corte.